Hola y bienvenidos. Hoy reflexionamos sobre Limitations on Violence, del sargento Rory Miller. Su trabajo no proviene del tatami ni de la teoría, sino de años como oficial de correcciones en entornos donde la violencia es cotidiana, impredecible y a menudo letal. Desde esa experiencia diseñó programas de uso de la fuerza y coordinó equipos tácticos. Su libro nace de observar cómo entrenamos para fantasías y cómo pensamos la violencia sin haberla visto en su forma real. El propósito de este episodio es examinar esa brecha entre lo que creemos que es pelear y lo que realmente ocurre cuando un ser humano decide dañarnos. Miller intenta desmontar la ilusión cultural que rodea muchas artes marciales y mostrar qué parte del entrenamiento moderno es útil, cuál es ritual y cuál es directamente ficción. La paradoja de los ciegos y el elefante. Para introducir la lógica del capítulo, Miller recurre a una analogía simple. En la fábula de los hombres ciegos que describen un elefante, cada uno toca una parte distinta y concluye que el animal completo se comporta como esa parte específica. No están mintiendo, simplemente no ven el conjunto. La violencia funciona igual. La experiencia de una pelea de bar no informa sobre una agresión sexual. Participar en torneos no prepara para un asalto sorpresa. Un militar con experiencia en combate tampoco conoce necesariamente los patrones de un ataque criminal urbano. Cada uno ha tocado una parte distinta del animal. La advertencia es directa. Cuando alguien generaliza a partir de su pequeña fracción de experiencia, las conclusiones pueden sonar profundas, pero son engañosas. La filosofía reemplaza a la supervivencia. Esa distorsión de perspectiva es la raíz del capítulo denominado La Matriz. Miller presenta una analogía que estructura el capítulo: el rinoceronte y el unicornio. El rinoceronte representa la violencia real. Es una bestia existente, peligrosa y profundamente incomprendida por la mayoría. El unicornio representa la fantasía marcial, un conjunto de hechos transmitidos por tradición, repetidos por generaciones de estudiantes y maestros, aunque nunca hayan sido probados bajo estrés real. Según Miller, muchos sistemas marciales comenzaron siendo un intento serio por entender el rinoceronte, pero con el tiempo, entre rituales, mitología interna, enseñanza aislada y dinámicas de grupo, terminaron transformándose en estudios profundos sobre el unicornio. Esa distancia tiene consecuencias prácticas. Un instructor puede estar genuinamente comprometido con la filosofía, el bienestar o la disciplina, pero es percibido por sus alumnos como un experto en violencia. En muchos casos no lo es. Enseña mitos sin quererlo. El núcleo del capítulo es el análisis de dos matrices, la táctica y la estratégica. Ambas sirven para mostrar fallos de pensamiento que se han normalizado en el entrenamiento marcial. La matriz táctica. Cuando la técnica elige la situación, Miller propone una matriz 3x4 basada en dos variables críticas: el grado de sorpresa y el nivel de fuerza aceptable. Luego toma una técnica que él mismo consideraba impecable en su juventud: backfist, seguido de sidekick. Al colocar esa combinación en los dos escenarios de la matriz, descubre algo incómodo. Solo encaja en uno. Es irrelevante o peligrosa en la mayoría. El error básico es epistemológico. Muchos entrenan al revés. Comienzan con una técnica y asumen que la situación deberá adaptarse a ella. Esa es la lógica del unicornio. En la vida real, la secuencia es la contraria. La situación determina la estrategia y la estrategia determina la técnica. La matriz estratégica, objetivos que se obstaculizan. Las AMM modernas intentan combinar autodefensa, deporte, espiritualidad, salud y confianza personal. La matriz estratégica muestra que estos objetivos no solo son distintos, sino que muchas veces son incompatibles. Autodefensa es escapar de una amenaza a la vida. Deporte es competir contra iguales bajo reglas. Asalto es ejecutar o sobrevivir una misión dentro de un contexto extremo y letal. Cada uno requiere mentalidades y conductas específicas. El problema es que la mentalidad deportiva, búsqueda del estado óptimo, foco en el rendimiento, rituales simétricos, falla contra un agresor que ataca sin aviso, con intención letal y sin código de honor. Creer que ambas situaciones son equivalentes es otro producto del unicornio. El capítulo invita a tomar una decisión honesta. Si entrenas artes marciales, ¿estás estudiando al rinoceronte o al unicornio? ¿Entrenas para un entorno reglado o para escenarios no simétricos, donde la sorpresa dicta la primera acción? El desafío es conceptual y técnico. Exige reconocer que mucho de lo que apreciamos, la técnica favorita, el estilo que domina el sparring, la estética del movimiento,
Puede ser inútil cuando el cuadrante del que depende tu vida es el más desfavorable. Sorpresa total, nivel de fuerza máximo permitido, objetivo único, sobrevivir. La pregunta final no es romántica ni filosófica, es operativa. Tu entrenamiento corresponde a la realidad del conflicto o al mito que lo sustituye. Aceptar la respuesta, sea cual sea, es el primer paso para relacionarte con la violencia sin fantasías. Y así, con esa primera advertencia en mente, continuamos nuestra exploración en el trabajo del sargento Rory Miller, un maestro que se atrevió a desafiar décadas de tradición marcial basándose en una vida de servicio como oficial correccional y operador táctico. Su promesa sigue siendo incómodamente clara: eliminar cualquier fantasía que tengamos sobre pelear, recordándonos que la distancia entre lo que creemos entender y lo que realmente ocurre en un enfrentamiento es un abismo que solo la experiencia cruda, peligrosa, puede iluminar. Ah, si la primera parte, la matriz, nos exigió reconocer que la violencia es compleja y que nuestras artes marciales suelen operar más cerca de la fantasía que de la realidad, esta segunda entrega se interna en un territorio aún más resbaladizo: nuestra propia mente. Porque antes de que una técnica falle, suele fallar el marco desde el cual pensamos. Y para entrar de lleno en ese territorio cognitivo, vale detenernos en una escena que revela, sin adornos, la traición de la experiencia. Imagina un luchador veterano, marcado por el tipo de violencia que no deja espacio para el romanticismo. Está en un seminario, escuchando a un instructor joven, seguro, perfectamente entrenado, pero sin un solo minuto real de combate. El instructor describe el Straight Blast como una acción infalible que obligará al agresor a retroceder. El veterano, con recuerdos de emboscadas reales, piensa: ¿y si no retrocede? Y sin embargo calla, porque el experto ha hablado, porque su propia experiencia se siente como una anomalía dentro de la narrativa del dojo. Ese es el corazón del problema. Nuestras suposiciones acerca de la violencia moldean más nuestro comportamiento que la violencia misma. Y esas suposiciones no suelen provenir de la realidad, sino de cuatro raíces profundamente defectuosas: la experiencia rara y limitada, la razón seductora pero insuficiente, la tradición que estabiliza pero también distorsiona, y el entretenimiento que casi siempre nos engaña. Experiencia idiosincrática, lógica frágil, a linajes que convierten un rinoceronte en un unicornio, y ficciones que maquillan la brutalidad con estética. Con esos materiales intentamos construir nuestra comprensión del combate. Miller insiste en que casi todas las artes marciales se equivocan desde el principio porque parten del modelo Resources Forward. Tenemos buenas patadas, buenos puños, buenas llaves. ¿Cómo las encajamos en la violencia real? Es un pensamiento cómodo, pero ingenuo. La violencia no se adaptará a nuestras habilidades. No se detendrá a respetar nuestro repertorio. Por eso sugiere invertir el proceso y trabajar desde el objetivo hacia atrás. Primero, determinar qué necesitas que ocurra. Luego, elegir la estrategia que lo permite. Después, identificar las tácticas según el entorno. Y solo al final llegar a las técnicas. Una estructura que obliga a admitir que, si el objetivo cambia, todo cambia con él. Y aun si toda esa arquitectura conceptual estuviera clara, queda la última gran barrera: el cerebro saturado de adrenalina que debe procesar el OODA loop, el observador que no logra orientarse, el orientador que se pierde en preguntas inútiles, el decisor que se paraliza en un océano de opciones. Es aquí donde aparecen las dos trampas más comunes: la necesidad humana de encontrar sentido a la emboscada, ¿por qué a mí?, y la maldición del exceso de técnicas, ¿cuál de las 8 llaves debo usar? Ambas detienen la acción cuando la acción es precisamente la única oportunidad que queda. Los sobrevivientes reales, aquellos a quienes Miller considera interlocutores legítimos, no operan desde un catálogo. Operan desde una idea simple, una metaestrategia que reduce las decisiones a una sola línea de acción coherente. Es menos vistosa que un arsenal técnico, pero más compatible con la fisiología del miedo extremo. Y así llegamos al cierre inevitable de esta sección. La pregunta es, ah, sobre quién eres cuando nadie te está mirando y cuando tu vida puede reducirse a 3 segundos de margen, porque puedes tener la capacidad técnica de quebrar una articulación. Otra cosa es la capacidad psicológica de hacerlo bajo terror absoluto, sabiendo que ese acto tendrá consecuencias devastadoras. La violencia real exige un tipo de sinceridad interna que pocos exploran. ¿Qué parte de ti actuará cuando el cuerpo tiemble,
cuando el dolor o el shock distorsionen la percepción, cuando el atacante no sea un enemigo abstracto, sino un cuerpo vivo que intenta destruirte. En última instancia, no se trata de cuántas técnicas dominas, sino de si tus suposiciones, esas ficciones cómodas que todos cargamos, se convertirán en el obstáculo que te paralice. El desafío que deja Miller es brutal en su simplicidad. Examina no solo tus habilidades, sino las narrativas silenciosas que podrían quebrarse cuando más necesites lucidez y brutalidad. Porque es allí, en esa grieta entre lo que crees que harás y lo que puedes hacer realmente, donde se decide quién sobrevive y quién se detiene a pensar cuando ya no hay tiempo para pensar. Bien, ahora que hemos desnudado la epistemología del combate y hemos comprendido por qué nuestra mente suele ser el filtro más traicionero, damos un paso hacia lo que en el libro se convierte en un punto de no retorno, la confrontación directa con la fisiología de la violencia y su impacto devastador sobre cualquier idea preconcebida que tengamos de la técnica, del control y de nosotros mismos. La música vuelve a entrar, tensa, sobria, y la pregunta se impone con un peso clínico. ¿Qué ocurre realmente en el cuerpo y en la mente cuando el rinoceronte te embiste? Miller insiste en que antes de hablar de tácticas, estrategias o incluso de objetivos, debemos aceptar que la violencia no es un fenómeno abstracto, sino una experiencia profundamente corporal. El cuerpo, en situación real, no obedece al ideal técnico, obedece a la química. Y es esa química la que define el grado de acceso que tienes a tus habilidades, a tu cognición y a tu capacidad de decidir. Comprender esto no es un añadido, es la columna vertebral, porque si no conoces al animal fisiológico que te habita, entrenarás para un yo que simplemente no existe bajo estrés. En ese punto, vale la pena recordar una de las afirmaciones más incómodas de Miller, que incluso el practicante bien entrenado, el que ha memorizado cientos de secuencias y ha pulido su técnica durante años, puede volverse menos eficaz que un agresor sin entrenamiento cuando la adrenalina toma control. Esto no es una crítica al entrenamiento técnico, sino un diagnóstico de sus límites. La degradación neuromotora bajo estrés severo es un hecho fisiológico, no una opinión. Y justamente aquí es donde la distinción entre la violencia ritual y la violencia predatoria cobra su valor real. La Monkey Dance, con toda su teatralidad y su estructura de estatus, no desencadena completamente el cóctel químico. Es un conflicto social, no una amenaza a la vida. De ahí que tanta gente confunda habilidad en el ritual con preparación para el depredador. Son dos mundos distintos, dos fisiologías distintas, dos demandas adaptativas que no se solapan. El depredador, en cambio, sí activa el sistema completo. Sí te obliga a operar dentro de ese túnel estrecho donde el pensamiento complejo colapsa y solo sobreviven las acciones simples, previamente condicionadas y profundamente integradas. Esta es la razón por la que Miller insiste en que la verdadera preparación no está en acumular técnicas, sino en destilar comportamientos. No se trata de tener opciones, sino de tener un puente directo entre estímulo y acción, sin que la mente racional intervenga a destiempo. Y de este modo la reflexión final no es un cierre, sino una exigencia. Observar sin romanticismo qué parte de tu entrenamiento es ritual, qué parte es fantasía, y qué parte, si existiera, podría sobrevivir al impacto del cóctel químico. Porque la fisiología siempre gana. La pregunta es si tú sabrás ganar con ella, o si te encontrará todavía tratando de pensar cuando ya no hay tiempo para pensar. La música se sostiene unos segundos más, dejando abierta la sensación de que esto no se resuelve aquí. Y no se resuelve porque precisamente el siguiente paso nos obliga a un terreno aún más áspero, el de la intención, la moralidad y la capacidad real de ejecutar una acción que, en cualquier otro contexto, sería impensable. Pero ese crisol lo abriremos en el próximo movimiento del libro. Aquí por ahora basta con asumir una verdad simple y brutal. No sobrevives con la técnica que imaginas, sobrevives con la fisiología que tienes. En este punto del libro, Miller deja de lado la fisiología para tocar una fibra aún más delicada, el autoengaño estructural del entrenamiento marcial. No lo presenta con desprecio ni con cinismo, sino con la crudeza de alguien que ha visto demasiadas veces cómo la tradición y la seguridad convierten un arte de supervivencia en un ritual cómodo, elegante e inofensivo. Y aquí aparece la paradoja central. Ninguna disciplina marcial puede entrenarse con total honestidad
sin provocar lesiones graves constantes. La ausencia de ambulancias en el dojo es la prueba clara de que algo está adulterado. La única pregunta es si reconocemos esa adulteración o la confundimos con la realidad. Miller lo formula con sequedad. La seguridad del entrenamiento se paga con el riesgo en la calle. Lo que se omite por seguridad introduce un defecto, y cuando ese defecto no se señala explícitamente, se convierte en la manera correcta. Ese es el origen del engaño. No es una mentira espontánea, es una mentira heredada. Cuando disecciona esta falsificación inevitable, Miller identifica tres raíces, tres puntos donde el entrenamiento deja de reflejar la violencia real y se convierte en una coreografía. El primero es la expectativa irreal. El atacante está muy lejos, muy lento, demasiado frontal o demasiado amable. Y si entrenas contra atacantes amables, solo aprendes a sobrevivir a atacantes amables. Es aquí donde su crítica a la distancia óptima resulta especialmente hiriente. Esa distancia cómoda en la que tantas artes basan su técnica es, en la práctica, un lujo ficticio que un agresor jamás permitirá. El segundo defecto es más simple, casi obvio, pero igual de ignorado: el riesgo para el propio defensor. Golpear sin guantes con la mano cerrada a la cara de un oponente no es una decisión técnica, es una ruleta de fracturas. Sin embargo, la práctica repetida lo normaliza. Lo que en la vida real te incapacitaría, en el dojo se convierte en hábito. El tercero es el más pernicioso, cuando el éxito de la técnica depende directamente de la falla del ejercicio, cuando una llave funciona porque el atacante se detiene a mitad del movimiento, cuando un desvío solo es posible porque el ataque es lento, rígido o predecible. Son técnicas que brillan únicamente dentro del defecto que las hace posibles. En ese punto, Miller vuelve a una distinción que muchas escuelas tratan con pudor: los ejercicios formales, los kata y el combate libre. No los enfrenta como sistemas opuestos, sino como rituales complementarios que sufren defectos distintos. El kata, pese a su rigidez aparente, puede contener mecánicas sorprendentemente útiles en la calle: estructura, alineación, generación de potencia. Pero su virtud es también su límite. No hay caos, no hay resistencia, no hay agresividad espontánea. Y sin caos, el estudiante puede congelarse en el primer segundo de un ataque real. El sparring, en cambio, se siente real porque se mueve. Sin embargo, Miller lo reduce a lo que realmente es: un juego, un ritual de habilidad que exige retractar golpes, medir distancia con guantes y gestionar tiempos de manera civilizada. Nada de eso existe en un asalto predatorio, donde la secuencia es una avalancha sin pausas. Practicar sparring es, en muchos casos, practicar fallar. Practicar golpes que no buscan penetrar, sino tocar. Practicar un combate que jamás ocurrirá fuera del tatami. Después de levantar estas capas, la solución que propone puede parecer decepcionantemente simple, pero solo si uno no ha entendido la fisiología del capítulo anterior. Lo que funciona no es lo complejo, sino lo condicionado. El único entrenamiento que puede sobrevivir al cóctel de adrenalina es el que transforma el flinch en acción, el sobresalto en contraataque. Hablar de condicionamiento operante aquí no es una cita conductista, es una estrategia de supervivencia. Si la primera acción ocurre antes de que la química degrade tus habilidades, entonces existe la posibilidad de equilibrar la balanza. Si no, el asalto ya está perdido. Y aún así, Miller recuerda que la autodefensa no termina donde muchos instructores creen que termina. La confrontación física es apenas una fase, y quizás la menos importante. La preparación real abarca desde el análisis moral y legal previo, pasando por la prevención, el reflejo condicionado, la ruptura del congelamiento, el combate mismo y finalmente las consecuencias legales y psicológicas. Ignorar cualquiera de estas fases es entrenar con un mapa incompleto. La música desciende ligeramente mientras la reflexión final aparece no como juicio, sino como advertencia ética. El alumno quiere complacer al maestro, siempre. Si el instructor no legitima explícitamente las conductas de supervivencia, gritar, correr, usar herramientas improvisadas, actuar con rudeza, romper reglas sociales, el alumno no las usará, incluso cuando su vida dependa de ello. El dojo, sin quererlo, forma ciudadanos educados, no supervivientes. Así que la pregunta de cierre se vuelve incómoda pero necesaria. ¿Estás entrenando para ganar un duelo civilizado bajo restricciones autoimpuestas o estás entrenando para sobrevivir a la fealdad? Y más aún, ¿eres consciente de que, sin admitirlo, lo que entrenas es solo una falsificación?
La música se sostiene un instante más, lo suficiente para permitir que la pregunta quede suspendida sin redención inmediata. Porque esa incomodidad es justamente donde empieza la honestidad. En este tramo seguimos avanzando sin cortes ceremoniales ni gestos de presentación, manteniendo la continuidad conceptual que buscamos desde el inicio. Venimos de desmontar ilusiones, examinar la mente criminal y revisar la fisiología del estrés. Ahora el enfoque se desplaza hacia aquello que, en el modelo de Miller, convierte la defensa física en algo real y operativo, y luego hacia lo que permanece cuando la agresión ha terminado. El punto de partida es claro. Si los capítulos anteriores diseccionaban fallas, estos dos capítulos articulan la solución y después el costo psicológico que sigue a cualquier acto de violencia real. El problema de fondo no está en la técnica, sino en la mentalidad que la sostiene. Por eso Miller toma una formulación antigua de Jiu-Jitsu para condensar el combate en una regla estructural. Tu herramienta más poderosa aplicada al punto más débil del agresor en el instante de su mayor desequilibrio. Los elementos que derivan de esta regla, el poder, el objetivo y el momento, funcionan como un eje para leer tanto las decisiones tácticas como los errores que los practicantes suelen arrastrar desde los entornos de entrenamiento. El poder no es únicamente una cuestión de mecánica corporal, es la combinación de ferocidad, intención y herramientas. La noción de violencia de acción aparece aquí como una corrección a la obsesión técnica que domina a muchas escuelas. La sincronización también se reduce a su mínima expresión, actuar cuando ya no hay alternativa o cuando el entorno permite un movimiento impune. En ambos casos, la complejidad desaparece y queda solo la necesidad de actuar sin fricción cognitiva. A partir de ahí emergen los tres pilares que sostienen cualquier defensa eficaz: conciencia, iniciativa y permiso. La conciencia no es solo percepción del entorno, sino comprensión de la dinámica social del conflicto y de la propia capacidad de ejercer daño. La iniciativa, por su parte, es la capacidad de moverse sin deliberación, sin telegráficos, sin esa pausa mental que congela. El permiso, quizá el aporte más incisivo del autor, es la autorización interna para ser violento, desagradable o disruptivo cuando la vida lo exige. Sin ese permiso, toda capacidad técnica se evapora en el momento crítico. La defensa, entendida como proceso, ocurre en niveles. Evitar estar en el espacio donde emergen las agresiones, desactivar la relación social que precipita la violencia, bloquear la intención mediante un ataque preventivo cuando la decisión del agresor ya es inequívoca, interrumpir la oportunidad moviéndose de acuerdo con patrones anticipables y, por último, reaccionar al movimiento que ya viene, la fase menos eficiente y la que más revela la asimetría entre ataque y defensa. Una vez resuelto el combate, si es que se resuelve, queda lo menos glamuroso: la erosión de la identidad. La violencia amenaza el cuerpo, pero también desestabiliza el mapa que una persona se ha contado sobre sí misma y sobre el mundo. El quiebre de esa historia interna suele ser más difícil de reparar que una lesión física. Miller distingue entre el peligro físico, que mucha gente tolera con relativa facilidad, y el peligro social, que toca directamente el estatus y la autoimagen. La violencia mezcla ambos y por eso fractura más hondo. Las secuelas se expresan en dos planos: los eventos agudos, donde el individuo rumia una y otra vez lo vivido, reorganizando su identidad a partir de esa experiencia, y los eventos acumulativos, que generan la carga que el propio Miller describe después de años de exposición repetida a agresores. La insensibilidad, la desconexión emocional, la dificultad de tratar con personas que no conciben el mal como algo real. Todo ello compone el cuadro que hoy se asociaría al trastorno de estrés postraumático. El trabajo con un sobreviviente, desde la perspectiva del instructor, no es un ejercicio de reparación, sino de transformación. No se trata de arreglar a alguien, sino de acompañarlo en una reconfiguración del relato con el que interpreta lo ocurrido. El contrato explícito sobre el deseo de superar la experiencia y la confianza en el proceso sirve para evitar que la identidad de víctima se convierta en un refugio. El permiso nuevamente aparece como herramienta terapéutica. Permiso para defenderse, para imponer límites y para actuar sin el condicionamiento social que prescribe docilidad. La reflexión final de Miller regresa a la noción de claridad que emerge cuando la muerte se vuelve una posibilidad tangible. Su experiencia bajo la cascada resume esa intuición.
La aceptación de que todo puede terminar libera la posibilidad de actuar con mayor nitidez. La supervivencia, en este marco, no es un absoluto, sino un aumento marginal de probabilidades basado en honestidad, acción y una relación lúcida con la propia vulnerabilidad. La violencia siempre parece más clara cuando la vemos desde afuera, reducida a golpes, maniobras y adrenalina. Pero Rory Miller insiste en que lo verdaderamente difícil empieza cuando la confrontación ya terminó. El cuerpo puede sobrevivir, la identidad no siempre. Cada persona vive sostenida por una historia que le permite orientarse, una explicación de quién es, qué espera del mundo y qué cree que el mundo espera de ella. La violencia no solo lastima, destruye esa historia, y el daño psicológico suele ser más profundo que cualquier herida física. Esta destrucción es insidiosa. En actividades de riesgo, un salto en paracaídas, un rápido en el río, el peligro reafirma la identidad. Puedo con esto. En la violencia interpersonal ocurre lo contrario. La persona enfrenta simultáneamente el peligro físico y el peligro social. Esa amenaza al estatus, al autoconcepto y a la sensación íntima de control. La herida se vuelve doble. El cuerpo se defiende, pero la identidad queda expuesta. A partir de ahí empieza la tarea más compleja: reconstruir un mapa psicológico que ya no encaja con lo vivido. La mente busca sentido aún en lo que no lo tiene. Repite la escena una y otra vez como quien no puede evitar tocar un hueco en la dentadura. Esa repetición no es capricho, es un intento desesperado por reescribir lo ocurrido en una narrativa mínimamente coherente. Los sobrevivientes suelen convertirse en jueces implacables de sí mismos, encontrando meses después respuestas perfectas que nunca habrían podido ejecutar en el instante real del peligro. Esa culpa tardía se instala tanto si actuaron bien como si no. El punto de quiebre está en cómo interpretan el evento. Algunos lo incorporan como una prueba dura pero superada, otros lo transforman en una sentencia contra sí mismos. La transición de la experiencia a la historia personal puede generar crecimiento o puede torcer la identidad hacia la vergüenza y la autoacusación. El mundo no necesita que la violencia tenga sentido, el ser humano sí, y ese choque es uno de los núcleos del trauma. Para quienes viven la violencia de forma acumulada, como Miller en su trabajo con delincuentes violentos, el efecto es distinto, pero igualmente corrosivo. Llega un punto en que el sistema nervioso deja de responder. La adrenalina ya no sube. El miedo desaparece y surge una especie de vacío funcional. No es fortaleza, es desgaste. El insomnio, la irritabilidad, el aislamiento y la somatización se vuelven parte del día a día. Se forma una distancia difícil de explicar a quienes jamás han visto la violencia de cerca. Ese velo del que habla Miller separa a los que cargan con el peso de la maldad real de quienes aún pueden permitirse imaginarla como una rareza o como un concepto literario. Cuando un sobreviviente busca ayuda, muchas veces lo hace impulsado por una mezcla de vulnerabilidad y necesidad de transformación. Busca al instructor no solo para aprender a defenderse, sino para convertirse en alguien que no habría sido víctima. Ese deseo es legítimo, pero exige claridad ética. Un instructor responsable establece un contrato simple y firme. ¿Quieres superar esto? ¿Confías en mí? Es un recordatorio de que quien quiere dejar de ser víctima debe renunciar a las ventajas psicológicas del rol de víctima. Desde ahí comienza un trabajo interno que no consiste en técnicas, sino en capacidad, la disposición a actuar, a herir si es necesario, a huir sin vergüenza, a romper normas sociales cuando la supervivencia está en juego. El instructor otorga permiso explícito para ello porque la primera lucha siempre ocurre en la mente. Parte de esa labor implica desmontar distorsiones. El recuerdo del incidente nunca es una réplica fiel, y si se le deja gobernar la vida, el agresor sigue teniendo poder mucho después del evento. El proceso terapéutico y formativo consiste en recuperar agencia, no en revivir la escena. Miller introduce una idea más austera y difícil: la claridad que surge al aceptar la posibilidad real de la muerte. Él mismo la describe en un momento de casi ahogamiento. Cuando asumió que iba a morir, lo único que quedaba era decidir cómo morir. Ese margen mínimo de elección le devolvió libertad suficiente para actuar y sobrevivir. La muerte, asumida sin fantasías, ordena prioridades sin piedad. De pronto, lo que parecía imposible se vuelve accesible, y muchas preocupaciones cotidianas revelan su carácter trivial. Sobrevivir al final no es una cuestión de garantías, ninguna existe, sino de mejorar probabilidades.
La violencia deja cicatrices, pero también puede abrir una comprensión más nítida de lo que realmente importa. La pregunta que queda es incómoda y necesaria. ¿Estás permitiendo que el trauma siga definiendo tu vida o estás usando esa experiencia para ganar lucidez sobre cómo quieres vivir mientras tengas tiempo? La libertad más dura es aceptar que no podemos evitar la muerte. Lo que sí podemos decidir es cómo vivir, incluso después de lo que parecía imposible de asimilar. Llegar al final de esta travesía significa ver con lucidez lo que antes se ocultaba tras el barniz de tradición, fantasía y seguridad ilusoria. Después de recorrer las 7 partes del trabajo de Sgon Rory Miller, lo que queda al descubierto no es una colección de técnicas, sino un desmontaje detenido de nuestra comodidad mental. Las artes marciales, tal como la mayoría las aprende, son en gran medida un ejercicio de ficción, un unicornio cuidadosamente construido para entretener, disciplinar y transmitir una identidad. La violencia real, en cambio, es el rinoceronte que arrasa sin ceremonias. Y este libro nos obliga a aceptar que, si no ajustamos nuestras expectativas, ese choque entre fantasía y realidad nos rompe antes de que podamos reaccionar. Empezamos reconociendo la fragilidad de nuestras suposiciones, la creencia en el combate ritual, en el intercambio justo, en que habrá señales visibles antes de que algo ocurra, no resiste un contacto real. La violencia no pregunta, ocurre a quemarropa y con un sentido depredador que no negocia. En ese instante, la mente queda inundada por un cóctel químico que borra la precisión de las habilidades que tanto esfuerzo costó aprender en un ambiente controlado. Cuando el cuerpo entra en sobrecarga, desaparece lo fino y solo sobrevive lo que ha sido grabado a fuego mediante condicionamiento repetido y brutalmente simple. El recorrido nos llevó también a mirar al agresor sin romanticismos. La persona que ataca no está jugando a la misma danza. No comparte tus códigos morales ni tus expectativas sociales. Te ve como recurso, no como rival. No le importan tus límites, solo los suyos. El contraste entre ese enfoque y el que se practica en un dojo promedio es tan grande que sin una revisión crítica la brecha se convierte en vulnerabilidad estructural. De ahí pasamos al único entrenamiento que tiene sentido bajo estrés, aquel que reconoce sus propias limitaciones y las corrige con intención. Cada ejercicio seguro contiene un defecto deliberado. Cada técnica demasiado compleja se desmorona cuando el sistema nervioso colapsa en modo de emergencia. Lo único que permanece es lo que se ha integrado a través del condicionamiento operante, lo que se ha practicado hasta que ya no requiere decisión, sino impulso. Miller lo reduce a lo necesario: conciencia, iniciativa y permiso. Lo demás son adornos. Y aún así, lo más difícil viene después. La violencia no termina cuando el agresor se va. Sigue actuando dentro de la identidad. La historia personal se fractura. La imagen que uno tenía de sí mismo, como competente, como inmune, como moralmente ordenado, pierde su estructura. La recuperación no depende de repetir el evento una y otra vez, sino de la forma en que se decide integrarlo. Esa decisión puede llevar al crecimiento o a la torcedura interna, y esa bifurcación determina más que cualquier técnica aprendida. Con todo este peso, la pregunta que surge es inevitable. ¿Qué significa esto para quien escucha? ¿Qué queda después de haber desmantelado la fantasía? Lo que queda es una forma de libertad que no se obtiene desde la comodidad, sino desde la claridad. No se trata de volverse paranoico ni de vivir preparado para un combate constante, sino de reconocer que muchas de nuestras barreras son mentales, no físicas. La conciencia implacable es una herramienta de supervivencia, pero también una herramienta para vivir con menos engaños. Saber cuándo tus sentidos perciben algo y cuándo tu cerebro lo está maquillando exige una vigilancia que incomoda, pero que protege. La iniciativa decisiva va en el mismo sentido. La duda paraliza más que el peligro. La experiencia de profesionales que han pasado por incidentes reales muestra que lo que más les sirvió no fue una técnica en particular, sino la capacidad de entender lo que estaba ocurriendo mientras ocurría, sin permitir que el miedo tomara el control. Reconocer sin titubeo y actuar sin fragmentación interna es una disciplina que se extiende más allá del combate. Y luego está el permiso. Ningún cambio profundo ocurre sin él.
Tener permiso para ser grosero, para correr, para gritar, para defenderse con la fuerza necesaria rompe con la educación social que inhibe las reacciones más básicas. Muchas de nuestras imposibilidades se revelan como construcciones culturales que nos condicionan a priorizar la cortesía sobre la supervivencia. Liberarse de ese filtro es una forma de autonomía. En última instancia, Miller nos deja con una decisión que atraviesa tanto la autodefensa como la vida cotidiana. Evitar siempre que sea posible. Huir cuando se deba. Desescalar cuando haya una ventana. Luchar solo cuando no queda otra opción. Morir nunca voluntariamente. Es una jerarquía austera, cruda, pero honesta. No ofrece garantías, ofrece porcentaje de ventaja. No promete invulnerabilidad, promete claridad. Ahora que hemos recorrido toda esta estructura, la pregunta final deja de ser retórica. Con esta información, ¿quién elige ser a partir de ahora? ¿Alguien que sigue filtrando la realidad para que no incomode? ¿O alguien que acepta la crudeza del mundo y actúa con esa claridad, sabiendo que la libertad no consiste en estar a salvo, sino en decidir qué vale la pena, qué exige acción y qué puede justificadamente ignorarse? La violencia, como la muerte, no se puede eliminar, pero se puede enfrentar con una mente menos engañada, un cuerpo menos domesticado y una identidad menos frágil. Ese es el cierre real del libro y de este recorrido. Recuperar la capacidad de actuar con propósito antes de que sea demasiado tarde. Gracias por escuchar este análisis condensado. Si este tipo de contenido te aporta claridad y te impulsa a mirar el mundo con ojos más entrenados, puedes seguirnos y apoyar el trabajo con un like. Seguiremos explorando estas ideas con la misma honestidad y profundidad.